Hola, ¿cómo están? Bueno, muchos pacientes me han preguntado que yo hable sobre la esquizofrenia, ¿m? Que es un tema muy difícil, por eso y generalmente no lo abordan demasiado los psiquiatras, eh, quizás por respeto al paciente y por respeto al mundo profesional entre sí, porque el paciente esquizofrénico en general no sabe, eso significa no tiene conciencia de enfermedad. O sea, puede tener conciencia de síntomas el paciente, como que le está pasando algo, pero no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, a veces por respeto a eso no se habla, porque tampoco hay pruebas tomográficas, o sea, si yo le hago una prueba, una tomografía al paciente, le hago una resonancia, lo que sea, no va a salir nada. Entonces, menos probabilidades hay de que el paciente tenga conciencia de enfermedad. Es como que estamos hablando de algo que al paciente le parece que lo inventamos nosotros y sin embargo se caracteriza por un montón de síntomas que aislados, estos síntomas no significan esquizofrenia. Por ejemplo, si una persona tiene alucinaciones, no significa que sea esquizofrénica. Si una persona tiene delirios, no significa que sea esquizofrénica. ¿Mm? Entonces, es un diagnóstico difícil de hacer porque tiene que reunir un montón de características y además es un diagnóstico que hay que revisar con el paso del tiempo, porque vos podés llegar a ir a una guardia y te ponen un diagnóstico así, pero después eso hay que revisarlo, hay que ver tu evolución, hay que ver cómo sigue, ¿no es cierto? Bueno, eh, respecto a los síntomas que pueden llegar a presentarse, la palabra esquizofrenia a veces se define como mente escindida. Podría ponérsele un mejor término a esta enfermedad, como para que, digamos, la gente lo entienda mejor. Eh, Se define por una falta de lógica en el pensamiento. Las asociaciones que se hacen en el pensamiento son distintas que en una persona común. Eh, También se define por un aplanamiento afectivo. Van a haber alucinaciones y delirios seguramente, no todo el tiempo. Y además hay un estado que se define como autismo, pero el paciente no es autista, lógicamente, ¿no? Sino que es como que está separado de la realidad. Lo explico así como para que me entienda, porque otros profesionales me escuchan hablar así, dicen, esta chica tiene que expresarse mejor. Pero bueno, eh, entonces, un paciente presenta los delirios típicos en la esquizofrenia. Pueden ser persecutorios o pueden ser autorreferenciales. Unos ejemplos. Puede sentir que las cosas las hacen por él y como que todo lo que sucede alrededor se refiere a él, o sentir que lo están persiguiendo. Ojo, no todos los que se sienten perseguidos tienen esquizofrenia. A veces puede ser que hayan consumido alguna sustancia y se sientan perseguidos, ¿no? Por eso hay que analizar la situación en la que se encuentra el paciente. Generalmente las alucinaciones en una esquizofrenia no son visuales. Eso les quiero aclarar. No ven enanitos verdes, nada de eso. Eso hay que revisar la parte neurológica si tienen alucinaciones visuales. ¿Mm? Además, hay pacientes que dicen, si yo los veo y no les doy ningún significado. Eso significa que el esquizofrénico sí le da mucho significado a sus alucinaciones. Y son voces generalmente, o son sinestésicas, las siente en su cuerpo, pero le da un significado. Por lo general, si el paciente no es esquizofrénico, no va a construir ningún significado alrededor de esa alucinación. Va a decir simplemente que tiene algo esto que le molesta y bueno, se le harán las pruebas correspondientes para descartar. Hay que descartar tumores del lóbulo temporal, hay que descartar epilepsias temporales, hay que descartar derrames, todo lo neurológico debe descartarse. Inclusive las intoxicaciones hay que descartarlas en el momento y a largo plazo. Las intoxicaciones que se llaman delirium, ¿no? Por ejemplo, porque puede haber otras causas de delirium, en las cuales la paciente ve, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, ve
moscas, ve, por ejemplo, no sé, liliputienses le dicen, que son gente chiquita, como duendes. Eso se ve más en las drogas. Y el tema de que pueda estar intoxicado con otro tipo de sustancias o que inclusive en una persona mayor tengan una infección tranqui que a nadie le haría daño, como por ejemplo una infección urinaria, y que en un adulto mayor esto le provoque un estado delirante y un estado muy inestable que se llame delirio. Bueno, muchas de estas cosas hay que diferenciarlas del paciente esquizofrénico. Es decir, una golondrina no hace verano. Si nosotros tenemos alguno de estos síntomas, tenemos que seguir investigando lo que le pasa al paciente. Esta enfermedad se da por brotes. Quiere decir que en un tiempo X el paciente va a tener delirio y como desplegar todo su estado psicótico y va a tener alucinaciones. Bueno, y después se va a calmar seguramente y pase un periodo. En ese periodo de intermedio, si es un paciente esquizofrénico, no va a tener una curación, va a tener una estabilización. La estabilización consta de que el paciente tiene problemas cognitivos cuando se estabiliza, por ejemplo, que no tiene buena memoria, que no tiene buena concentración, que está como aplanado. A veces es por los medicamentos y a veces no, No le podemos echar toda la culpa al medicamento. Y el medicamento se da porque el paciente no puede seguir alucinando para siempre. Y tampoco no puede seguir delirando para siempre. Tiene que pasar de que ese delirio baje la intensidad y no le afecte al paciente. Porque a veces el delirio le dice, arrojate por la ventana. Eso es muy peligroso si el paciente le hace caso a las voces. No, y tiene que haber un medicamento que frene, y a veces ese medicamento aplana, efectivamente el paciente queda como quieto, aplanado, pero no siempre es por el medicamento, a veces es por la enfermedad misma. En el caso de cuando hablamos con una persona esquizofrénica ya avanzada, vemos que en el discurso hay problemas, como que no sigue una idea directriz, como que se nos va del tema, como que no puede contestar directamente lo que uno le dice. Sin embargo, las personas pueden estudiar, no lo tienen prohibido, no está afectada la inteligencia, están afectadas otras funciones. Eso también diferenciar, porque a veces cuando uno dice esquizofrenia piensa que está hablando de retraso madurativo, no es así. El paciente con esquizofrenia no tiene problemas de inteligencia, tiene otro tipo de problemas, que por ahí le cuesta concentrarse, le cuesta retener la memoria, bueno, otros problemas cognitivos. En lo social, el paciente se retrae porque está como en otra realidad. Entonces, ¿cómo hace? Pues en los periodos que está más estable, la medicación hay que mantenerla, porque si no puede descompensarse. Si el paciente se cura, es porque no es esquizofrénico, porque quizás tiene otro diagnóstico diferencial que no se le hizo. También puede ser un trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar a veces tiene delirios, algunas alucinaciones distintas que no son estas, porque las alucinaciones y los delirios del esquizofrénico son más bien de que lo influencian a él desde lejos, o que lo comandan, como que tiene un chip que lo está comandando. En cambio, las alucinaciones del trastorno bipolar son más, como más, a ver, se les dice grandiosas, ¿no? Como que lo pueden todo. Eso voy a hablar en otro momento porque es como más específico. No se les retira el medicamento para que no se descompensen. Si se descubre que tienen otro diagnóstico, se puede probar de ir variando la medicación, pero en general en la esquizofrenia no se quita la medicación. No es prudente hacer eso. En un primer brote puede ser que los profesionales decidan que quizás en unos años revean a ver si realmente se lo tienen que sacar, pero no es conveniente. Bueno, la enfermedad evoluciona por brotes, tiene a veces estos defectos que yo les he comentado, y ¿qué posibilidades tiene una persona de hacer su vida? Adecuando todos los temas que tenga, adecuándolos al medio en donde se encuentra.
Y los medicamentos que están presentes por lo general son antipsicóticos. Les nombro el más antiguo de todos, haloperidol. En realidad no es el más antiguo fue la clorpromacina, pero no tenía tanto funcionamiento para no resultaba bien para las alucinaciones. El haloperidol sí, se le dice incisivo, por ese motivo, porque actúa sobre las alucinaciones y los delirios, el haloperidol. Tiene muchos efectos colaterales, así que hay otros que fueron saliendo con el tiempo, que son la risperidona o la olanzapina. La quetiapina no mucho, porque no funciona contra estas alucinaciones y delirios, es más bien sedante. Se pueden usar otras que ayuden, por ejemplo, si el paciente está muy agitado, excitado, de acuerdo al tipo de esquizofrenia, se pueden usar otros sedantes como el lorazepam, levomepromacina se usaba mucho antiguamente. El lorazepam y el haloperidol son de urgencias, eso se da en las guardias. Y digamos, en consultorio puede ir rotándose a risperidona o olanzapina, depende cómo esté el paciente. Bueno, como les dije, es un diagnóstico para revisar siempre. Es un diagnóstico que uno nunca quisiera dar porque la familia se asusta mucho, siente que es una cosa terrible. Siempre les digo, pidan ayuda a los familiares, hagan terapia también, porque es difícil. Y si el paciente sostiene el tratamiento, aunque no tenga conciencia de enfermedad, si sostiene el tratamiento, en general puede estar bastante estable y lograr muchas cosas que, digamos, que pueda ir haciendo según su estado, ¿no? Así que es conveniente que siempre sigan el tratamiento. Respecto a los medicamentos y sus efectos colaterales, que es muy controvertido, eso si quieren lo pongo en otro lugar aparte, porque generalmente surgen muchas, por ejemplo, dicen el paciente está dopado. Bueno, en realidad el paciente necesita esa medicación y no es posible sacársela, así como a un hipertenso no le podés sacar su medicamento porque si no le sube la presión, también a otras enfermedades como las mentales no podés quitarles la medicación porque la necesita, no es porque los quieras dopar. Y esa es la principal discusión en las redes. Yo sé que a mis pacientes esa discusión ya no. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y los efectos colaterales, todos los medicamentos de todas las especialidades tienen efectos colaterales, solo que en esta especialidad se notan más. Se nota cuando el paciente está rígido muscularmente, se les da otras medicaciones para que no esté rígido. De acuerdo al tipo de esquizofrenia se cambian los remedios, porque puede ser que esquizofrenia paranoide cuando siente que lo persiguen, esquizofrenia simple cuando no tiene mucho despliegue de ningún síntoma, solamente se lo ve aplanado y sin, digamos, con el tema de la alogia, y abulia, ¿no? Que es porque no pueden hacer nada, no realizan nada. Eso también quería aclararles. Paciente esquizofrénico, a menos que se lo estimule un poco, no le nace hacer las cosas. No es que son vagos, no le nace. Es por el tema de las dopaminas, ya que en esta enfermedad está afectada lo que es la química cerebral. Y las causas no son solamente genéticas, sino que son todo tipo de causas ambientales, puede haber un poco de genética, puede haber un familiar que lo tenga, o sea, puede llegar a heredarse o puede llegar a no heredarse. Las causas son múltiples, ocurren ya desde la adolescencia, se nota cuando después un paciente va a ser esquizofrénico, y en el caso de bueno, como les decía, las medicaciones todas pueden tener efectos colaterales que después se van morigerando. Los otros tipos de esquizofrenias que hay son catatónicas, y después hay una que es residual, que es cuando el paciente ya tiene muchos años de evolución, es un paciente muy tranquilo que puede estar en casa, como a veces le pasa a los pacientes con demencia senil, que están en casa tranquilos, como que no hacen nada, como que se los puede, digamos, quizás reducir la medicación en esos casos, ¿no? Porque ya es un estado residual. Bueno, en este video me deben haber faltado bastantes cosas que ustedes van a poder preguntar. Tengan en cuenta, es una enfermedad muy delicada, así que bueno,
Lo otro que les quiero decir es que si llegamos a 1000 seguidores en YouTube, vamos a poder hacer un vivo y estas cosas quizás me las puedan preguntar directamente, ¿no? En vez de preguntarlas por otros medios, por ahí se puede hacer un vivo de YouTube. Pero bueno, todavía falta mucho, de ahí que tenemos que ser más seguidores. Así que les pido que se suscriban y bueno, podamos hacer otro capitulito más acerca de esquizofrenia y obviamente otras enfermedades.